Bueno, lo Vale. primero, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que es No, un gracias a placer. vosotros por haberme invitado. Cuéntanos un poco qué es la Fundación Japón, porque encima he estado curioseando y la verdad es que tenéis un montón de actividades ahora con esto del confinamiento, e incluso hay acceso a aplicaciones para aprender a hablar japonés, hay cosas En súper efecto. chulas. Vale, entonces os comento un poquillo. En primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado. Mi nombre es Patricia Portillo y soy una de las coordinadoras del Departamento de Lengua Japonesa y Biblioteca en Fundación Japón, Madrid. Si no nos conocéis, somos un poco como el Instituto Cervantes, pero la versión japonesa. Así que principalmente nos encargamos de dar difusión a la lengua y la cultura japonesa en pues un poco todo el mundo. Tenemos más de una veintena de centros regados un poco en todos los continentes y pues aquí en España estamos en Madrid, donde tenemos nuestra sede física, y pues lo que se podría visitar sería tanto la biblioteca, que es una biblioteca de acceso público, tanto en cuanto cualquier persona puede ir y acceder a los materiales, y que también tenemos un servicio de préstamo. Así que a pesar de que diga Fundación Japón, no es una biblioteca de libros solo en japonés o materiales solo en japonés. Tenemos mucha narrativa, poesía, y también tenemos teatro japonés traducido al español, unos cuantos ejemplares peregrinos en catalán y en galego, me parece. Y tenemos libros de consulta también sobre arquitectura, filosofía, literatura, historia de Japón. La verdad que tenemos más de 3.000 referencias que si alguna vez tenéis algo de curiosidad, estáis por Madrid, pues podéis venir. Cuando reabran las cosas, será vuestra casa. Genial. ¿Y actividades que soléis hacer? Porque tenéis bastante movimiento, por lo que he visto. Sí, principalmente nuestras actividades, hablo primero de mi departamento, que es el departamento de japonés y biblioteca. En el departamento de japonés solemos tener clases de japonés, solemos siempre tener 2 convocatorias al año para quienes quieran empezar desde cero, su aprendizaje, no sé nada, me da curiosidad, y pues de allí vamos creciendo un poco con nuestros estudiantes. Esto quiere decir que si ya alguien tiene un nivel de japonés, quizás no tengamos ese nivel, pero siempre podemos dar un poco de orientación, que otras academias en Madrid dan japonés, dónde buscar libros en japonés, etcétera, etcétera. Además de esto, si alguno entre vosotros ya sabe algo de japonés, tenemos una actividad, suele ser mensual, para conversar en japonés. Básicamente es Qué 1 hora y media solamente conversando en japonés con nativos japoneses, que llamamos especialmente para esta ocasión. Que bueno, que después que termina el evento suelen ir a un bar y ya comenzar con el intercambio de verdad en castellano. ¿Qué más bueno. tenemos? Sí, comentar rápidamente. En la biblioteca también Sí. tenemos un club de lectura que es solamente de literatura japonesa. Si alguno pues le picó un poquillo ahí el gusanillo, puede venir, es mensual. Además de eso, solemos tener tardes de cine, es decir, proyecciones gratuitas con aforo limitado, eso sí, de películas japonesas, audio original en japonés con subtítulos en español. Y más allá de eso, pues tenemos nuestro departamento de arte y cultura que solemos coorganizar o solemos ayudar a otras instituciones que quieran presentar pues cosas de cultura japonesa, teatro, exposiciones, conferencias, charlas, que eso pues ya hay que estar un poco pendiente de nuestra página web o incluso de nuestro newsletter que se envía bimensualmente, y allí vamos listando todo lo que tenemos en Madrid y también en otras ciudades de España. Yo el año pasado fui al Salón del Manga en Barcelona Uh-huh. y me quedé muy sorprendido con la cantidad de gente, encima gente muy joven sobre todo, pero de todas las edades en el fondo, que están ahora mismo entrando en la cultura japonesa a todos los niveles. Es decir, la gente se piensa que simplemente es manga y anime, es decir, los Uh-huh. cómics y el cine. Te decía que ahí había charlas de literatura, Uh-huh. también había cine. ¿Por qué está entrando tan fuerte últimamente la cultura japonesa? Gastronomía también, por supuesto. ¿Por qué crees que está entrando tan fuerte la cultura japonesa en España? Bueno, ya lleva unos cuantos años que la verdad ha tenido muchísimo éxito todo lo que es la cultura japonesa, empezando siempre por el anime y el manga, que son los cómics y la animación japonesa, que siempre ha llamado mucho la atención. Y creo que esas personas que comenzaron a crecer viendo la tele y viendo estos dibujos animados, realmente se han enganchado en su vida adulta y han enganchado a otros
principalmente a sus niños. Lo que se puede ver, no sé si lo viste tú, en el Salón del Manga, es que hay muchos padres con niños, que son Sí, los padres que familias pues, enteras. exacto, que Sí, uno iba pensaría uno que es al disfrazado de revés. Goku y otro de Son Wanda, sí. Sí, uno Cosas de pensaría que es esas. al revés, que es el hijo que engancha al padre. No siempre Sí. es así. Realmente es el padre ya que está trayendo a sus hijos un poco a su hobby. Más allá de esto, creo que en Europa siempre ha existido un poco esa curiosidad por lo exótico, llamémoslo así, de Asia y particularmente de Japón. Eso es algo que ya hemos visto con el japonismo, pues que ha pasado en Francia y que en España pues ha tardado un poquillo más en llegar quizás, pero sí hay una base histórica para todo lo que es este conocimiento de la cultura japonesa. Tenemos Corea del Río, por citar un ejemplo de los más famosos. Y últimamente es cierto que el gobierno japonés, bueno, y últimamente, hace unos años, puso en marcha un proyecto que se llama Cool Japan, que podéis investigarlo, que era un poco esa representación de la cultura más pop japonesa. La cultura tradicional, las geishas, Kyoto, por ejemplo, es lo que siempre tenemos como estereotipo en la cabeza de lo que es Japón, pero sí es cierto que el gobierno japonés, para atraer pues, el interés de otros países, comenzó con un proyecto para animar al conocimiento de la cultura más pop, de la cultura más actual que se da en Japón. Y creo que ya en el Salón del Manga, en todos estos restaurantes que vemos, en todas las conferencias y exposiciones, vemos un poco los resultados de ese esfuerzo. También pensaba, es que son muchísimas cosas. El ninjitsu también ahora mismo es un deporte que está creciendo un montón. Hay un montón Uh -huh. de gimnasios que lo practican. Uh -huh. Pero si nos centramos un poco en la literatura japonesa, ¿cuál crees que podrían ser las principales características de este tipo de literatura? Porque nosotros en el club Uh hemos -huh. leído el libro de Kawakami, que yo creo que sí que refleja bastante el estilo de esta narración japonesa. Está claro que hay miles de autores, por ejemplo, Murakami no tiene nada que ver con Kawakami, ¿no? Murakami es un poco más occidentalizado, es otro estilo, ¿no? Pero, ¿cuál creías que Sí. podrían ser los pilares en los que se fundamenta? A ver, esto ya va a ser una opinión bastante personal mía, pues después de esta incursión que he tenido con los libros de literatura japonesa. Es cierto que, como mencionaba, creo que la literatura y Japón en general, pues es una parte de nuestro imaginario occidental que está construido a base de estereotipos. Sin embargo, en el caso de la literatura, son estereotipos que uno puede hallar en sus libros. Por ejemplo, el famoso mono no aware, que es este concepto de la sensibilidad máxima, de estar al pendiente de un momento, de una fugacidad que inspire en nosotros una cierta presencia en el ahora, que requiere, es muy típico de ver, sobre todo en escenas con la naturaleza, que tienen que ver con el cambio de las hojas, el florecer de los árboles, que la gente se queda viendo y se queda ensimismada, como absolutamente trastornada por estos cambios pequeños y fugaces, pues que hablan de lo que es la vida misma. Entonces eso, el mono no aware, esta sensibilidad máxima, creo que es uno de los grandes, una de las grandes características que se ve un poco en toda esa literatura. Además de esto, pues ya, insisto, hablamos de cosas un poco más típicas como esta sofisticación estética o esta sofisticación poética que suele ser muy ligada a lo que es la literatura japonesa. Pienso en este momento también un poco en Hiromi Kawakami, se ve que tiene una lírica, una cierta lírica al narrar, lo podemos ver incluso nosotros, aún en la traducción. Pienso en otro autor que es clarísimo esto, se llama Kawabata, de Sí. hecho fue el primer Nobel de literatura japonesa, muy, muy recomendable. La Casa de las Bellas Durmientes es suyo, ¿no? Sí, es el que más tenemos en la cabeza, pero si queremos ver esta característica de la poesía, de la lírica, recomiendo la novela que le valió el Nobel, que es País de Nieve. Se consigue sin ningún problema aquí también en España, muy, muy Sí, y la recomendable. traducción es bastante buena. Es de La las... traducción es bastante buena, en efecto, Sí. sí. Así que por eso, si queréis ver esa lírica, Kawabata pues es uno de los grandes. Sin embargo, cualquier otro libro que cojamos del medioevo, por ejemplo, sí, por ejemplo, de la época Heian, recomiendo uno que es cortito, bueno, de lo que cabe, que se llama El libro de la almohada. Tiene 2 ediciones en español, es uno de mis favoritos, y ahí vamos a ver perfectamente esta lírica y este mono no aware, esta sensibilidad que yo mencionaba antes. ¿Qué más tenemos? Pues nuevamente la naturaleza, y creo que hay una cierta introspección, siempre un poco ver hacia adentro, ver hacia mis sentimientos, que siempre es muy, muy remarcable en esta trayectoria.
de la literatura japonesa. Yo diría que estas tres cosillas, Mono no Aobare, sofisticación lírica y ver hacia adentro, introspección, yo puedo. Sí. Y si tuvieras que señalar si algunos autores, acabas de decir a Kawabata, también Soseki es otro de los grandes, ¿no? Sí. Kensaburo Oe, que creo que ganó el Nobel también, ¿no? Kensaburo Oe, sí, O, pues sí. el segundo ganador del Nobel. ¿Qué más autores de literatura japonesa, a lo mejor menos conocidos, pero que estén en español, nos podría recomendar? A ver, tenemos suerte que en España, por ese mismo boom del que tú hablabas, Víctor, se tradujo y se está traduciendo mucha literatura japonesa de la buena, tanto antigua como contemporánea. Si os gustó Hiromi Kawakami, es cierto que ella suele ser muy conectada con otras dos autoras japonesas contemporáneas que todavía viven y escriben. Una es la famosa Banana Yoshimoto, que quizá a todos les sonará Kitchen, en la novela corta Kitchen, y la otra es Yoko Ogawa. Yoko Ogawa es para mí una favorita mía, porque si bien Banana Yoshimoto tiene pues ese dejo Hiromi Kawakami de una cadencia muy pausada en su narración, mucha introspección, esos sentimientos desbordados, Yoko Ogawa tiene un abanico mucho más amplio. Ella trabaja mucho más lo que es la sociedad en sus distintos tipos japonesa. Por ejemplo, tiene un libro desgarrador, que no es para cualquier momento de nuestras vidas, que se llama El embarazo de mi hermana. Es una novela sumamente corta, pero brutal, hablando del embarazo y la maternidad, que son un tema un poco candente ahora en la sociedad japonesa, pues que tiene problemas de natalidad. Sin dar mucho de la novela, es una mirada fría, casi científica, de lo que es esa maternidad y el convertirse en madre. Absolutamente bárbaro. Tiene un libro bellísimo, si os gusta el estilo de Hiromi Kawakami. Yoko Ogawa tiene La fórmula favorita del profesor y Sí. tiene otro que se llama, que es mi favorito personalmente, La niña que fue en hipopótamo a la escuela. Es un Bildungsroman, es decir, el paso de niñez Una novela de a la crecimiento. primera adolescencia. Una cosa delicadísima, se lee rapidísimo, no sé, no puedo describirlo porque realmente no tiene mucha historia. Simplemente una niña que por problemas con la guerra tiene que ir a vivirse, bueno, problemas con su familia, con la guerra, tiene que ir a vivirse a casa de sus tíos y es un poco un verano que ella pasa allí, que indica ese paso de soy una niña a comienzo a darme cuenta que hay otras cosas en el mundo aparte de mi pequeño mundo de niña pequeña. Delicioso, totalmente recomendable. Genial. Sigo un poco con otra autora que gusta mucho, desgraciadamente. Solo tenemos dos cosas traducidas de ella en español, que es Mitsuyo Kakuta. Ella tiene, el que más recomendaría yo sería La cicada del octavo día. Es también sobre la maternidad, así que si queremos hacer un poco de comparación con Yoko Ogawa, pues viene muy bien. Y ella lo enfoca desde un punto de vista de qué es la maternidad realmente, qué hace una mujer madre. Porque cuenta la historia, y esto ya lo puedo decir, aparece en la sinopsis, es una mujer que da luz a un niño y que no quiere para nada, y una mujer que no puede tener hijos, que adora a ese bebé y se lleva al bebé. Y pues es un poco la historia chocante, es un poco thriller también, de ver qué hace realmente una madre, el ser la madre biológica o el tener sentimientos reales por el niño. Eso es por decir pues, a varias autoras que están escribiendo en este momento. Otra autora recomendabilísima es la que acabo de decir, El libro de la almohada. Es de una cortesana del principios del medioevo japonés que se llama Sei Shonagon. Brutal, esa mujer a mí me encanta, pero no esperemos en ella una historia cualquiera. Para este momento de principios del medioevo no había novela, llamémoslo así, no es un género que se dé, aunque veremos que una rival de ella escribe lo que se llama la primera novela del mundo, que es la historia de Genji, pero lo que más se hacía en este momento eran los diarios de las damas cortesanas. Y esta señora Sei Shonagon lo que hizo fue que más que un diario eran misceláneas. Nos recuerda un poco de estas listas caóticas que pues estuvieron muy de moda en las vanguardias, más o menos lo mismo. Esta señora escribía lo que le apetecía, chismes de la corte, se ve mucho el Mono no Aobare, habla mucho sobre la naturaleza, tiene momentos muy poéticos. El inicio de este libro lo conoce cualquier colegial japonés, es uno de los grandes clásicos. ¿Qué
tenemos, pues nada, ya para hacerlo un poquito más corto, lo que tú mencionabas, Soseki, el padre de la novela japonesa, y se le llama así porque la novela como género entra a Japón realmente con Soseki, de su mano. Otro que es muy famoso, él ya sería de pues, una época de transición que viene después del medioevo, se llama Ihara Saikaku, es un cronista, más que nada, que pues tiene como relatos de costumbres sobre qué es lo que estaba haciendo el pueblo llano en este momento, después de haber tenido la literatura muy concentrada en primero en la aristocracia, luego en el gobierno militarista, y Harasaikaku en su momento lo que hace es poner en relieve pues el barrio del placer, las geishas, el teatro, los actores de kabuki, es un poco ver esas costumbres que no son muy obvias si se leen otros textos. Y bueno, tendría muchísimos otros que Sí, hay nombrar, pero muchos. lo dejaré aquí por el Y, momento. y ya que estamos hablando ahora de literatura, y has hablado mucho de muchas mujeres, de muchas escritoras, cuando estábamos leyendo a Kawakami nos dimos cuenta que la imagen o la feminidad en Japón tiene bastantes diferencias con la que podemos nosotros vivir o comprender en España. ¿Qué papel tiene la mujer? ¿Qué papel tiene la mujer en la literatura también hoy en día? Porque parece que sí que se están reforzando, cada vez hay más escritoras, las edita más y tiene una voz más presente, ¿no? Ujú. ¿Cómo está en ese sentido la cultura japonesa? A ver, la cultura japonesa, la cultura literaria japonesa, vamos Sí. a ponerlo así, ha tenido muchos particulares en su tiempo. Creo que ya lo he comentado, el libro de la almohada fue escrito por una mujer cortesana. Su gran rival fue Murasaki Shikibu, que escribió la primera novela de la humanidad. Estamos hablando de principios del año 1100, más o menos, algo impensable en Occidente. Y son mujeres que se les conoce, digamos que por nombre. Entonces, no han quedado en el olvido, no han quedado como manuscritos únicos. A la mujer se le debe realmente el esplendor de las artes durante el medioevo. Ya por ahí podemos ver que no es que hayan sido entes anónimas, sino que han tenido un papel destacado y han mantenido un poco ese papel destacado en las artes a lo largo del tiempo, con sus bemoles, con sus épocas un poco más oscuras. A partir, yo diría, de los años 60, 70, la mujer vuelve a salir con muchísima fuerza a lo que es la industria editorial en Japón. Una de las primeras que mencioné hoy, Banana Yoshimoto, fue una de las grandes voces que salió con el movimiento pop. Bueno, lo llamaron literatura pop, porque un poco al mismo tiempo de Murakami, pues salió con una literatura muy fresca que hablaba de los problemas que yo llamo domésticos, problemas de la familia, problemas de la sociedad, angustias personales de una mujer que realmente por su sociedad no tiene mucho más manera de mostrar sus problemas que a través de lo escrito, a través de la literatura. Eh, Así que hoy en día la mujer tiene una presencia bastante fuerte en la industria editorial. Se me ocurren, por ejemplo, pues estas personas de esta literatura un poco más pop, Banana Yoshimoto, se me ocurre Hiromi Kawakami, que tiene una presencia fortísima como una potencia editorial. Se me ocurre el género de misterio, que hoy en día pues es avasallante, el nivel de mujer, el nivel literario de la mujer. Se me ocurre Natsuo Kirino, que desgraciadamente está descatalogada aquí en España, así que es difícil de conseguir. Pero realmente son voces muy frescas, creo yo, y creo que eso también se aprecia mucho en la literatura japonesa de hoy por hoy. Son voces frescas que tocan, que remueven el dedo en esas llagas que tiene la sociedad japonesa, ya sea en las angustias de la adolescencia, los problemas del ijime, que es el bullying, que conocemos aquí como bullying, los problemas de la maternidad, qué es realmente ser madre, cómo me siento yo madre, los problemas de quiero hacer algo que la sociedad no me deja hacer, Sayaka Murata con La Dependienta, con un boom editorial aquí en España hace poco. Realmente son ellas las que llevan un poco la voz cantante en todos estos problemas sociales que los hombres también tocan, sí, pero la mujer tiene una visión mucho más íntima, mucho más de que sé de qué estoy hablando, sé cuál es el problema porque lo vivo y lo sufro. Esto es una opinión personal, pero creo que es más o menos lo que podemos ver, sobre todo a partir de las cosas que hemos tenido traducidas al español. Eh, Permitidme que haga dos preguntas más a Patricia, muy rápidas, para que quede ya, yo creo que todos los temas que tocamos cuando leímos la novela
un poco explicados por ella, que la verdad es que está siendo una gozada, y luego abro el turno de preguntas para que podáis preguntar todos, ¿de acuerdo? Una pregunta que a mí me llama mucho la atención es la relación que tiene la cultura japonesa con la tradición. Y claro, nosotros aquí en Occidente, lo que se ha visto, esto es una generalización y una simplificación, por tanto, ¿no? Pero se ha visto que muchas veces la evolución literaria ha venido por enfrentarse generación a generación, ¿no? Es decir, los movimientos literarios implicaban muchas veces un movimiento de ruptura. Yo rompo con lo que han hecho mis padres o mis abuelos, intento hacer algo nuevo y en ese constante, en esa dialéctica estética, han ido evolucionando. Sin embargo, en Japón está claro, yo no sé cómo funciona, te lo quería preguntar, pero yo sí que veo que hay un respeto enorme a la tradición y no sé eso qué consecuencias puede tener en la literatura. Si es una corriente mucho más homogénea, si no hay tantas rupturas o si ha pasado lo mismo que en Occidente, ¿no? Porque sí que sé que ha habido vanguardias en Japón, pero claro, no es lo mismo sus vanguardias que las nuestras, no tienen nada que ver. Entonces, si nos podías contar un poco esto, la verdad es que es un tema que me parece que es muy interesante en la literatura nacional de Japón. Sí. A ver, de lo que yo puedo decir sobre esto es que la comparación, como tú bien dices, Víctor, la comparación con Occidente no siempre es la mejor porque no hemos ido por las mismas vías. He comentado que la figura de la novela como tal, como género, entra tardísimo en Japón, si lo comparamos con Europa, por ejemplo. En Japón entra a principios del 1900. Antes de eso no se concibe la novela, no hay esa noción. Es gracias a Natsume Soseki, Mori Ogai y otros autores que tuvieron algún tipo de influencia occidental que eso pues comenzó en Japón. Así que en vez de decir, como tú bien dices, Víctor, que nosotros rompemos con lo anterior para hacer algo nuevo, en Japón lo que más se puede ver es que la tradición como que va por una vía y a ello se le adjunta o va caminando al mismo tiempo lo que es la influencia occidental en el arte. Por poner un ejemplo, el arte japonés como tal se ve muy claro en el estereotipo que tenemos en la cabeza con Yasunari Kawabata, el primer de los Nobel. Él escribe de una manera que todos pensamos japonesa. La naturaleza es una protagonista más, los personajes son muy sentimentales, pues se conmueven un poco por todo, y Yasunari Kawabata no siempre fue así, de hecho. Este es el Yasunari Kawabata maduro, que ya entra en una madurez literaria, y a partir de la Segunda Guerra Mundial, de la derrota que sufre Japón, él dice que él escribe como una elegía a su país. Y es por eso que se vuelca completamente a un Japón más tradicional, a un rescate de este Japón. Antes de eso, Yasunari Kawabata fue un rompedor, básicamente. Él adoptó muchísimas de las cosas de las vanguardias europeas, experimentó hasta decir basta, incursionó en el cine, incursionó en lo que es el surrealismo. Entonces realmente no fue que él rompe con la tradición japonesa de literatura, más que como ellos generalmente suelen dar como una pausa, por lo menos esto los escritores modernos, no tanto los contemporáneos. Los escritores modernos ponen una pausa, experimentan en Occidente, adoptan Occidente y van haciendo una criba de lo que les gusta y lo que les conviene. Pero siempre hay el rastro de lo más tradicional. En los escritores modernos, creo que se ve con Haruki Murakami, si pensamos en cualquiera de sus libros, sí, hay una intertextualidad importantísima con referencias a Occidente, pero la sensibilidad japonesa, el ritmo japonés de narrar, siempre está muy presente. Yo creo que ellos como cultura, que siempre ven un poco la dualidad, que siempre gozan un poco lo que es tener una dualidad, pensemos en la cultura china, el yin y el yang, es algo que está un poco presente en toda Asia, ellos simplemente se nutren tanto de su parte más tradicional como de aquellas herramientas occidentales a las que le pueden echar mano. Entonces creo que es eso, es un poco una simbiosis ahí extraña que nutre los textos y que por eso es que la gente o siempre entra a la literatura japonesa esperando ver el Japón tradicional y dice, bueno, lo veo en algunas cosas, pero también veo aspectos occidentales, que es lo que pasa allí. Es eso, la simbiosis, que creo que es lo que más marca la literatura japonesa en general. Genial. Vale, pues muchísimas gracias, Patricia. Vamos a abrir el turno de preguntas para hacerlo y para que no sea un poco lío. Tenéis una opción que es la de levantar la mano, ¿de acuerdo?
y yo lo veo eso. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano digital y entonces le doy paso. Y mientras vais haciendo eso, si queréis puedo hacer ya la última pregunta de las que tenía yo planteadas, Patricia, Sí. que es el tema de las traducciones. ¿Cómo Ujú. de difícil es traducir el japonés? Porque me parece que tiene muchas variables, ¿no? Sí. A ver, voy a hacer el pequeño prólogo de que yo no soy traductora profesional japonesa, así que por allí lo que son los tejemanejes de la industria como tal no los llevo, pero sí es cierto que el idioma japonés no es nada fácil de traducir, simplemente porque el idioma japonés, nuevamente, goza lo que es la dualidad de significados. No sé si todos conocéis un poco cómo se escribe, por lo menos en japonés. El japonés tiene dos silabarios y tiene los ideogramas chinos que hasta el sol de hoy se siguen usando y se llaman kanji. El problema de estos kanji, solamente hablando de ellos, es que tienen varias formas de leerse y dependiendo de con qué otros ideogramas se combinen, pues la palabra cambia. Hay dos ideogramas que quizás se leen igual, pero como son diferentes a otro set de ideogramas, pues el significado es completamente diferente. Entonces, el humor japonés, por lo menos, si pensamos en obra humorística, es muy difícil de traducir porque hacen juegos de palabras hasta decir basta, que son intraducibles realmente al español. Pienso en cosas como Soseki, si alguien leyó Soy un gato, o Yo el gato, tiene muchísimos juegos de palabras que se pierden y que la única manera que tiene un traductor para plasmarlos es con una nota de página que corta un poco la experiencia lectora o cambiando por completo el chiste y haciéndolo un poco más europeo, lo que también obliga a cambiar el resto o a dejarlo tal cual y que el lector no se entere de nada. Entonces la traducción como tal es algo bastante complicado, sobre todo con ciertos autores, el mismo Kawabata, porque él pues usa mucho lo que es el doble sentido para en una misma palabra expresar, no sé, un sentimiento que un aspecto de la naturaleza. Y hay muy pocos traductores aptos realmente con el conocimiento del japonés y del español necesario para hacer una traducción lograda.